El COVID sigue siendo el vértice sobre el que pivota la actualidad. Hoy con más noticias, aparte de que los contagios empiezan a contenerse en Castilla y León. Ya tenemos precio para los test de antígenos. Habrá tercera dosis de vacuna para los mayores de 18 años y herramientas para agilizar las bajas laborales de los positivos. Yo creo que ha llegado tarde. Es una medida que se tenía que haber tomado por regular el precio del mercado. Y ahora esta ley entra de hoy para mañana y todo ese dinero en las farmacias lo van a perder porque nos va a tocar venderlo por debajo del precio al que se han comprado. Los test de antígenos no podrán costar más de 2,94 euros. Así reaccionaba el Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León a esta medida. Como hasta ahora ellos son los únicos que podrán venderlos en España. Hasta el momento lo habían hecho de media por 7 euros. En Navidades se quedaron sin existencias. Buenas noches, es solo uno de los muchos titulares que nos ha dejado hoy el Ministerio de Sanidad. El otro está en las vacunas, concretamente en la tercera dosis que se va a inocular en la franja de edad de 18 a 40 años. David Aragonés. Sí, la Comisión de Salud Pública ha acordado que el tramo de 18 a 40 años también se administre esa dosis de refuerzo contra el COVID. Se hará por tramos de edad y dando prioridad a los que tengan mayor riesgo y hace más tiempo que completaron su vacunación. Sanidad también ha aprobado una cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas, unas 120.000 personas en España. La ministra también ha hecho un importante anuncio sobre vacunación. Se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses. La Junta pretende agilizar el proceso de bajas laborales por COVID con la aplicación móvil de SACIL. Han habilitado una pestaña para ello. Esperan el permiso del Ministerio para conceder el alta automática a los 7 días. Hay que pedir que se compruebe por parte de los servicios sanitarios que esa prueba es positiva mediante la realización de otra prueba para evitar posibles fraudes en el caso de la incapacidad temporal. Los positivos en COVID podrán votar en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León a la hora que estimen oportuna. La Junta ha decidido no habilitar franjas específicas como sucedió en Cataluña. Todo el mundo tendrá que respetar escrupulosamente las medidas de seguridad. Ponferrada todavía se recupera del susto de una explosión que ha derribado prácticamente un edificio. La provocó un vecino que estaba a punto de ser desahuciado. Cascotes por el suelo, coches aplastados. ¿Cómo está la zona en estos momentos, Silvia Nogueiro? Pues la situación es bien distinta, se ha limpiado ya la calle, el tráfico se ha recuperado, esa limpieza incluye también los vehículos que estaban aparcados al lado del edificio y a la espera de que mañana la Policía Judicial venga a Ponferrada para investigar exhaustivamente qué ha ocurrido. Este viernes también va a pasar a disposición judicial ese hombre de 36 años que ha confesado ser el autor del suceso y al que iban a desahuciar esta misma mañana. Comienza Pingüinos en Valladolid. La concentración motera más importante de Europa llevaba 2 años suspendida por el COVID. El ruido de los motores y el olor de las hogueras ha vuelto a los terrenos de la hípica. Ricardo Álvarez. Sin acelerones, hogueras y frío seco no sería lo mismo. 3 características tan de Pingüinos como la música rock. Miles de moteros llegados de toda España ya están celebrando una edición que espera batir récord de participantes. La noche seguro que se arrecia el frío que hice en nuestra tierra, pero nada, aguantaremos. He venido a las 4 de la tarde, hemos estado preparando aquí todo, las tiendas de campaña y todo, la hoguera, hemos cogido muchos palos. Pues ya saben los pingüinos que la previsión meteorológica vuelve a estar marcada por el frío y es que la Agencia Estatal de Meteorología activa avisos amarillos por temperaturas que podrían bajar de los 6 grados negativos durante la próxima noche. Ya durante el día el sol volverá a ser el protagonista. Todos los mayores de 18 años deberán ponerse una tercera dosis de la vacuna. Lo ha confirmado esta mañana la Comisión de Salud tras reunirse con las comunidades autónomas. Hasta ahora solo estaba aprobada para mayores de 40. Además, se reduce el plazo de administración entre segunda y tercera dosis. David Aragonés. Sí, la Comisión de Salud Pública ha decidido que todos los mayores de 18 años se administren esa dosis de refuerzo. Carolina Darias ha explicado que se irá bajando por tramos de edad de 10 en 10. Así que una vez que se acabe de vacunar a los mayores de 40, el siguiente tramo será de 30 a 39. En todo caso, se va a dar prioridad a aquellos que tengan mayor riesgo y
completaron hace más tiempo la pauta de vacunación. También ha aprobado reducir el intervalo entre esa pauta completa y la tercera dosis, que pasa de 6 a 5 meses. También se aprueba una cuarta dosis para personas inmunodeprimidas, también 5 meses después de haber recibido la tercera. España da un nuevo paso en su estrategia de vacunación contra el COVID. Para empezar, la cuarta dosis es ya una realidad, aunque únicamente para personas inmunodeprimidas, es decir, de alto riesgo. En su caso, este pinchazo llegará cuando hayan pasado 5 meses del tercero. Así lo ha acordado este jueves la Comisión de Salud Pública, donde Gobierno y comunidades autónomas también han decidido que la tercera dosis de recuerdo no solo sea a partir de los 40 años y se extienda a todos los mayores de 18. Priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo. Esa vacunación se realizará de manera ordenada y por grupos de edad, de mayor a menor, de 10 en 10. Además, y también es novedad, se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses. Se extiende, por lo tanto, la tercera dosis de recuerdo apenas 4 meses después de que se autorizara inicialmente a los colectivos de riesgo. Hoy ya la han recibido en nuestro país más de 16 millones de personas, 1 millón en Castilla y León. ¿Tienes esta si quieres o la caja entera? Justo ahora España llega a su primer año de vacunación, que se inició con mayores y sanitarios y que poco a poco fue extendiéndose hasta superar el 80% de toda la población con la pauta completa. Actualmente el gran objetivo es que las dos vacunas se extiendan entre los menores de 5 y 12 años. 1 de cada 3 ya ha recibido el primer pinchazo. Qué raro que bajen algo, porque he estado oyendo las noticias y efectivamente en otros países son mucho más baratos que aquí. Pues a mí me parece bien, pero perfecto, vamos. Nos parece fenomenal, es lo suyo. En otros países son más baratos, aquí ¿por qué no? Me parece muy bien, lo que pasa es que son un robo todo. Yo creo que lo que tienen que hacer es liberalizarlos y se acabó. Sí, que creo que es oportuno que bajen el precio porque realmente es algo que es necesario y la economía no está realmente para hacer esos gastos. Nos hablan de uno de los productos estrella de las Navidades. Se ha agotado en muchas farmacias y su precio se había disparado. Hoy el Gobierno ha anunciado que no pueden costar más de 2,94 euros. Les hablamos de los test de antígenos. Será a partir del sábado. Volvemos a Madrid, David. Sí, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha decidido por unanimidad ese precio de 2,94 euros para los test de antígenos. El acuerdo es válido a partir del sábado, como dices, Antonio, y para los 40 tipos de test que han sido aprobados por la Agencia Española del Medicamento para su venta en farmacias. Dice la ministra que para tomar esta decisión se han basado en los precios de otros países, aunque sigue siendo algo más caro aquí en España. También se ha basado en la demanda existente, ha dicho Carolina Darias, y en el margen comercial para las farmacias. Nuestro objetivo prioritario era estabilizar el suministro. Creo que ante la demanda exponencial, que se ha multiplicado más de por 1000 la demanda de este tipo de productos, hasta ahora hemos conseguido, que era el objetivo prioritario, establecer el suministro y una vez establecido hemos ido a la regulación de un precio máximo de venta, dado que se trata de un producto de mucha demanda. Una noticia que ha sido muy bien recibida por los consumidores, ya que las pasadas Navidades en algunas farmacias salmantinas algunas personas hasta pagaron más de 12 euros por estos test de antígenos. En cuanto a los profesionales, ya han mostrado algunos su profundo malestar porque advierten de que en estos momentos ya tenían suficiente suministro y ahora tendrán que venderlo más barato. Para las farmacias también es una pérdida porque todo este tiempo que no había test se han estado comprando a un precio mucho más alto y ahora esta ley entra de hoy para mañana y todo ese dinero en las farmacias lo van a perder porque nos va a tocar venderlo por debajo del precio al que se han comprado. Es otra cosa que hemos pedido a la Administración desde hace mucho tiempo, el margen de estos productos sanitarios. Pues son productos sanitarios que están dados de alta por la Agencia Española del Medicamento. Hemos pedido eso, no se han dado. Entonces, la farmacia se mueve en un margen entre un 20-22% en este tipo de productos sanitarios, que es inferior al margen del precio del medicamento.
La gran mayoría de los casos COVID que se están registrando en la comunidad son leves o asintomáticos, pero son muchos, demasiados. Y los aislamientos y cuarentenas se notan en las empresas, que están teniendo verdaderos problemas para poder mantener la producción. La atención primaria está desbordada. Fíjense en las cifras, en la comparación entre noviembre y diciembre. Hemos pasado de 3.100 bajas a las 36.000 del mes pasado. Se han multiplicado por 1.000. La Junta quiere agilizar los procesos y ha habilitado una herramienta en la aplicación móvil y también pedido permiso al Ministerio para dar el alta automática a los 7 días a aquellas personas que hayan dado positivo. La atención primaria de Castilla y León no puede más. Hay un colapso tremendo. Y con la tramitación de las bajas del COVID de esta sexta ola, el sistema está totalmente desbordado. Por eso, para intentar aliviar algo esta situación, la aplicación SACIL Conecta estrena cambios para agilizar los trámites. ¿Cómo? Pues a partir de ahora, los trabajadores que den positivo con un test de farmacia podrán pedir aquí la prueba de confirmación en el centro sanitario y si también da positivo, se puede concertar la cita no presencial desde ese momento con su médico de familia para gestionar la incapacidad temporal. Y ese justificante de baja del médico estará disponible para el paciente en SACIL Conecta. Para no tener que acudir al centro de salud. Y además se generará una nueva cita con el médico para en 7 días solicitar el alta. Pero ¿se podrá pedir baja y alta a la vez? De momento no. Porque, según nuestro criterio, no tiene una cobertura legal suficiente. El problema está en que no todos los usuarios tienen la agilidad para manejar la aplicación. Tenemos una atención primaria depauperada. Mientras no mejoremos el problema, todo lo demás es ir poniendo parches. Si este cambio en SACIL Conecta funciona o no, lo veremos en unos días. Castilla y León no es la única comunidad que busca agilizar el proceso de tramitación de bajas por COVID para descongestionar la atención primaria. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía ya han optado por sistemas que permiten realizar en el mismo día el desarrollo de las bajas y altas laborales. En las últimas horas también se han decantado por esta opción Asturias y Galicia. Castilla y León ha superado hoy el 1.000.000 de contagiados desde que comenzó la pandemia. La incidencia comienza a ralentizarse. El pico de la ola podría haberse alcanzado después de más de casi 70 días de subida, cada vez más acelerada por culpa de Omicron. Ese ascenso, como pueden ver, se frena. La incidencia a 14 días ha descendido en el último día por primera vez en 2 meses. Sara Andrés. Desde el 29 de octubre no se registraba una bajada de la incidencia en Castilla y León. Entonces estaba en 50 puntos. Ahora sigue por encima de los 4.000, pero con signos que podrían indicar que está cambiando la tendencia. Por ejemplo, aquí en Zamora, desde ayer la incidencia a 14 días ha bajado 20 puntos. Por eso el consejero de Sanidad indica que puede haber un posible cambio de tendencia, aunque cree que todavía no es el momento de tratar a la COVID como una gripe tal y como está planteando el Gobierno. La incidencia acumulada y el número de casos y el número de oleadas que está sucediendo de modo consecutivo hace que no nos parezca adecuado en este momento proceder a una disminución global e instantánea de la vigilancia epidemiológica, es decir, proceder a un proceso de gripalización, lo cual no quiere decir que si la evolución sigue como parece apuntar, pues pueda plantearse. Así ha quedado este edificio de la calle Halcón de Ponferrada después de una explosión la pasada madrugada que ha hecho temblar a todo el barrio. La segunda planta se desmoronó y las piedras cayeron a la calle generando importantes destrozos. Esta zona de Ponferrada va recuperando la calma después de una noche para olvidar. Un hombre que iba a ser desahuciado decidió acabar con la vivienda antes de que le echaran y voló la planta del edificio. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. Silvia Nogueiro. Ese hombre va a pasar mañana a disposición judicial. Es un joven de 36 años que poco antes de las 4 de la madrugada incendiaba, como decíamos, esa vivienda ubicada en el centro de Ponferrada, en la calle Halcón, y a continuación se iba a la comisaría de Ponferrada a confesar los hechos. La investigación, de momento, continúa abierta. De hecho, mañana se va a trasladar a la capital del Bierzo un equipo de la Policía Judicial para revisar exhaustivamente este inmueble y completar la investigación, porque hay algunos flecos que
todavía están sin cerrar. Por ejemplo, no está claro que ese incendio acabará provocando una explosión a continuación. En cualquier caso, de momento la zona va recuperando la normalidad. En el edificio no vivía nadie más, no hay daños personales, aunque sí que ha habido cuantiosísimos daños materiales. La investigación de la Policía Científica determinará finalmente si hubo explosión o no en el siniestro que terminó con la segunda planta y la cubierta del número 21 de la calle Halcón de Ponferrada. Suceso provocado por un hombre de 36 años que iba a ser desahuciado y que manifestó en el momento en el que se entregó en la comisaría que había incendiado su piso con gasolina. Bueno, es una de las posibilidades que se está barajando, el que sea gasolina. Lo que pasa es que la fuerza expansiva de la explosión es muy grande para ser solo con gasolina, entonces creemos que puede haber algo más, de ahí que se vaya a desplazar Policía Judicial para determinar con exactitud cuáles son las causas de la explosión. El suceso se produjo instantes antes de las 4 de la madrugada y a la llegada de los bomberos el lugar era un infierno. Sí, bueno, esto es un pequeño infierno. Afortunadamente no había más personas en el edificio, con lo cual eso alivia la situación. Rápidamente se determina que no hay heridos. Entonces, para nosotros la cosa pasa a ser un siniestro mucho más llevable, puesto que nos limitamos a un incendio. La revisión por parte de los bomberos y los técnicos municipales descartan cualquier daño estructural en los edificios colindantes y en la planta que sobrevivió. Los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena, aunque la empresa les obligue a darse de alta como autónomos. Lo ha dictado así un magistrado del Juzgado Social número 1 de León, que afirma que los 142 repartidores están actuando como falsos autónomos. Estima de esta forma la demanda de la Seguridad Social contra Glovo. El juez considera en su sentencia que se dan todos los requisitos, en especial la dependencia y la ajenidad, para considerar que los trabajadores son falsos autónomos. Y en Carrión de los Condes, en Palencia, la residencia Santa María del Camino ha dado la voz de alarma tras comprobar que uno de sus residentes ha desaparecido del centro. Se trata de Timoteo, un hombre de complexión alta y delgada con deterioro cognitivo que a priori podría haber salido de esas instalaciones por el portón trasero mientras descargaban mercancía. Piden ayuda urgente para encontrarle, ya que además no lleva cazadora. Desde el centro han difundido esta foto por las redes sociales. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Los expertos aseguran que 2030 será la primera causa de discapacidad en jóvenes y adultos. La pandemia no ha ayudado y la situación de las personas en esta situación se ha incrementado de forma notable. Irritabilidad, cambios en el apetito, en el sueño o sentimientos de aislamiento son algunas de las señales que pueden alarmar a los padres. Unos síntomas que, si se manifiestan en el tiempo, es importante consultar a un especialista. El diagnóstico de depresión es un diagnóstico serio. Los riesgos de un adolescente deprimido son riesgos que hay que vigilar. Y es que el diagnóstico precoz de la depresión en la adolescencia es fundamental para mejorar el pronóstico. Muchas veces cuando los cuadros que aparecen en la adolescencia no se tratan, pues hay más riesgo de cronificación y de que la respuesta al tratamiento posterior sea peor. Las tasas de los trastornos emocionales en los menores de 17 años han disminuido en los últimos 10 años. En el Hospital de Burgos, de 1.000 casos nuevos al año, solo un 2% acaban en un diagnóstico clínico por depresión. Lo que preocupa ahora son los síntomas emocionales que está generando la pandemia. Lo que sí es cierto que aumenta es la preocupación de la gente por síntomas de mal humor, por síntomas en estos últimos tiempos de aburrimiento, mal cumplimiento de las obligaciones en casa, enfados, encierros de los adolescentes en su habitación. Pero eso es una cosa, son preocupaciones y a veces síntomas, pero no son más diagnósticos de depresión. De hecho, hay un aumento significativo de consultas por este tipo de síntomas. Los hospitales de Castilla y León registraron el año pasado 98 donaciones, lo que supuso la generación de 301 órganos, un 17% más que en 2020. Creció además el porcentaje de donantes por millón de habitantes, que se sitúa en los 41,6, y se han reducido las negativas familiares del 13 al 10%, acercándose a la situación de antes de la pandemia. Y otro dato sanitario que hemos conocido hoy, Castilla y León es la comunidad autónoma en la que más personas con derecho a prestación por dependencia han recibido la ayuda. Un 0,17% de esos solicitantes aguarda la subvención, mientras que la media nacional es del 13,6%.
La Comunidad de Madrid ha puesto en manos de los tribunales el reparto de los fondos europeos. Considera que el Gobierno de la Nación no ha sido justo en la distribución de las ayudas con 4 regiones. Galicia y Castilla y León han pedido al Ejecutivo que rectifique. De hecho, la Junta ya había aprobado en las Cortes una proposición y se había puesto en contacto con la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz. Un requerimiento previo al Gobierno de España antes de acudir a los tribunales de justicia. Me parece que es gravísimo que el Gobierno de España haga desequilibrios en cuanto a los criterios de reparto de los fondos, sea cuales quiera. Me da igual que sean estos fondos en materia de empleo o lo hemos tenido la oportunidad de ver en otras cuestiones. El presidente hacía estas declaraciones en su visita al grupo Copese, en Segovia. Allí ha anunciado una nueva línea de ayudas de 71 millones de euros para la industria agroalimentaria y forestal. Mañueco ha animado a las compañías del sector a que soliciten estas subvenciones. Ha dicho que el objetivo es hacer de Castilla y León una región más competitiva y sostenible. El PSOE sostiene que el reparto favorece a Castilla y León, el reparto de fondos, al adjudicar más de los que corresponderían por población. Acusa al PP de intentar boicotear los fondos primero en Bruselas y luego al no apoyar los presupuestos generales del Estado para dificultar su ejecución. Yo me pregunto, ¿qué defiende exactamente el Partido Popular? ¿Qué tipo de reparto defiende el candidato del Partido Popular en Castilla y León? Otra vez quieren poner a Castilla y León al servicio de los intereses del Partido Popular, del señor Casado, de la señora Ayuso. Por cierto, que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha dicho hoy que pedirán al Gobierno central en la Cámara Alta que devuelva los 182 millones del IVA que adeuda a Castilla y León. Javier Maroto dice que se debe producir antes del 13 de febrero y que servirá para poner en práctica la ley que impida el cierre de los consultorios rurales. Ciudadanos ha denunciado a Alfonso Fernández Mañueco ante la Junta Electoral. Le acusa de utilizar recursos del Gobierno regional en su campaña electoral. Lo ha dicho IGEA en Burgos, donde también ha pedido el cese del ministro Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas. En relación a este asunto, ha atacado a sus rivales del PP y del Partido Socialista en Castilla y León. Un ministro muy torpe, al que no se le ocurre otra cosa que ir a hablar mal de un sector y de un producto nacional fuera de su país. O sea, esto es inaudito. Esto no lo ha hecho nadie. Y luego, el oportunismo. Nunca le dejes una pelota botando en el área al Partido Popular y a Mañueco. Y a Tudanca, que como siempre se ha quedado ahí. ¿Qué ha pasado? Es que Tudanca es el pasmo permanente. La Unión de Pequeños Agricultores le ha dicho al ministro Garzón que les saque ya del debate de las macrogranjas. Ha sido en un encuentro en el Ministerio donde UPA ha defendido la calidad de las explotaciones familiares, también de las que son intensivas y, como así certifica la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, en casi un 100% de las inspecciones realizadas. El ministro, por su parte, ha reiterado en un comunicado su postura, aunque se muestra dispuesto a considerar que se indique con más detalle la procedencia de la carne. Tenemos modelos que son ecológicos, modelos tradicionales, pero también modelos intensivos, que son granjas que están muy bien preparadas. Lo que no podemos consentir bajo ningún concepto es que alguien que lleva toda la vida trabajando en su explotación y haciéndolo de una manera normal, ahora de golpe y porrazo alguien lo quiera convertir en una macrogranja. Las personas contagiadas de COVID podrán votar en las elecciones autonómicas del 13 de febrero como todos los demás, sin horas específicas habilitadas especialmente para ellos. La situación actual de la pandemia y las medidas de seguridad evitarán, según la Junta, situaciones similares a las que se dieron en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. La Junta no contempla restricciones de horarios para que puedan votar de forma presencial el 13 de febrero quienes se encuentren en cuarentena por coronavirus. En principio no va a haber ninguna circunstancia especial. Hay que tener en cuenta que personas que puedan ser positivas, que vivan solas, tienen derecho también a acudir a comprar sus alimentos o acudir a una farmacia o ir al médico. Estamos hablando de ejercer un derecho fundamental, por tanto se va a poder hacer con total normalidad. Así consta en el documento con las medidas de prevención que el Gobierno autonómico ha remitido a la Junta Electoral Central y que esta aún tiene que aprobar.
La Junta cree que el voto de los contagiados es seguro si se respetan otras medidas, tal y como está evolucionando la pandemia y la vacunación. Todo esto, evidentemente, en función de las circunstancias sanitarias actuales. En cualquier caso, si hubiera que hacer alguna adaptación de los protocolos sanitarios, la Junta tomará las medidas que sean oportunas. No ha habido un criterio único en las 4 elecciones celebradas en pandemia. En los comicios de Galicia y País Vasco de julio de 2020 se prohibió votar a los contagiados. Sí que pudieron hacerlo en Cataluña y la Comunidad de Madrid en una hora destinada exclusivamente para ellos. En las 4 sí hubo coincidencias en medidas de prevención, como el reparto de mascarillas quirúrgicas en los puntos de votación, depositar los DNIs en bandejas en las mesas, o la recomendación de llevar las papeletas desde casa. Además, en todos los casos se establecieron itinerarios en los colegios electorales para mantener la distancia de seguridad. El Frente Común en Defensa de la Gestión del Lobo al norte del Duero se ha reunido hoy con el comisario europeo de Medio Ambiente para plantearle el problema de primera mano. Los consejeros de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria le han detallado por videoconferencia los problemas que genera el que no se pueda dar caza al animal. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han querido trasladar al comisario europeo de Medio Ambiente su visión respecto a la norma mediante la cual el gobierno prohíbe cazar lobos en todo el territorio nacional. Suárez Quiñones destaca que Virginijus Sinkevicius tenía una información errónea sobre la evolución del lobo en España. El gobierno de España ha trasladado un informe donde dice como conclusión que entre los años 2013 y 2018 la población del lobo en España es una población desfavorable, es decir, que ha ido en caída. El consejero de Medio Ambiente afirma que solo en Castilla y León la población ha pasado de 400 a 2.000 ejemplares en los últimos 30 años. Los datos que contrasten el documento del Gobierno les serán remitidos al comisario dentro de un informe detallado. Tras un tiempo prudencial, buscaremos la posibilidad de volver a contactar, a poder ser presencialmente. Y mientras tanto, pues esperar a lo que digan los tribunales, la Audiencia Nacional, donde las 4 comunidades y algunas entidades más han presentado recursos al respecto de la orden. Todo para que en Bruselas conozcan otra visión sobre la situación del lobo en España. Nos desplazamos ahora a la provincia de Valladolid. En el municipio de Lomoviejo encontramos una explotación de ovino dedicada en exclusiva a la crianza de ovejas de raza ASAF. Las cuidan al detalle para conseguir la mejor calidad de la carne y de la leche. Son animales muy cotizados que se exportan a Portugal, Líbano o Bulgaria. 143 de estas ovejas van a pasar 7 días en un camión con destino a Macedonia. Son de la raza ASAF, muy codiciada por su calidad. Posiblemente a nivel mundial será casi seguro la mejor raza ahora mismo en producción lechera. Es la que hemos visto que es la más completa a la hora de producción de leche con calidad junto con la carne que produce el lechazo. Pero garantizar la calidad requiere mimos y esfuerzo. Tienen amplitud, tienen buenas camas, naves ventiladas, guardando una temperatura por los aislantes que llevan. Tiene que comer una cantidad considerable de alimentos. Concretamente las que están en producción se vienen comiendo entre 4 y 5 kilos diarios. Es muy importante que el alimento sea lo más sano y natural posible. La normativa para poder exportar a los animales es también muy exigente. Lo primero que tienes que tener son todos los certificados sanitarios que nos exigen en la Junta de Castilla y León y a nivel europeo. Trabajo físico de manejo de animales, de saneamientos, análisis. Por eso son muy pocos los que optan por esta forma de rentabilizar su ganado. Esta explotación vallisoletana ha exportado ovejas en el último año a Portugal, Líbano o Bulgaria. El poder sacar animales para vida para otros países pues nos genera, digamos, que un ingreso un poquito extra, es una ayuda más. Aquí el bienestar de los animales, aseguran, es la clave del éxito. Susto en el centro cívico de Toreno, en el Bierzo, cuando el miércoles un jabalí que huía de una cacería entró allí para resguardarse. El animal causó el pánico tirando todo lo que encontraba a su paso, hasta que decidió escapar por la puerta de emergencia del local. El año pasado entró en el mismo lugar una cigüeña que tuvo que ser rescatada por el Seprona. En Valladolid ya ha comenzado la concentración motera invernal más importante de Europa. Los pingüinos campan a sus anchas por la ciudad y el Pinar de Antequera. El evento está de fiesta porque fue hace 40 años cuando se celebró por primera vez. Una efeméride que quieren recordar marcando un hito de participación. Ricardo Álvarez. 40 años han pasado desde que aparecieron los primeros pingüinos por aquí, por Valladolid, y 40.000 inscritos
pretende congregar la organización en una edición marcada por la sexta ola de la pandemia. El COVID será el gran enemigo porque el frío hace frío, pero es seco, sin lluvia ni viento ni nieve de aquí al domingo, lo que seguro anima a cientos de moteros a pasarse por estas instalaciones de la antigua hípica de Valladolid para ver si llegan a ese récord. De día sí está bien, pero por la noche vamos a ver. Había venido, pero no me había quedado a dormir, ni había hecho fogata, ni había hecho nada. Pero la verdad que Pingüinos es lo mejor que hay. Hemos venido a la aventura nosotros solos, a ver si conocemos gente y a pasárnoslo muy bien. Un año por otro no he podido por el trabajo, por los chiquillos, y este año ya tocaba. Hemos empezado ahora con las motos de carretera, que habíamos llegado de campo, y pues la concentración más famosa que hay en España había que venir. El Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca reúne al completo el legado de Marcelino Camacho, histórico sindicalista y primer secretario general de Comisiones Obreras, junto con los de Josefina Samper. Hace unos meses la familia había entregado su biblioteca y archivo de prensa y hoy se añaden diversos objetos personales y sobre todo los cuadernos escritos por Camacho en la cárcel. He de confesaros mis emociones de ver sacar esas cosas de casa, ¿no? O sea, de pensar que pues, en fin, que eso formaba parte de nuestro paisaje, lo habían tocado ellos, todo eso. Y recuerdo que mi hijo me decía, uno de mis hijos, me decía, pero es que es donde mejor va a estar, irás todas las veces que quieras. Los premios Goya están a la vuelta de la esquina y Castilla y León tendrá presencia en la alfombra roja. Los candidatos son un actor y 3 proyectos audiovisuales. Arturo Dueñas es uno de los artífices del corto documental Dakhla, Cine y Olvido, un recorrido por los campamentos saharauis de Tinduf. Lo único que queríamos es poner la cámara y dejar la vida que pasara por delante, ¿no? Recoger esos ambientes, el sonido de las cabras, los motores de los coches que tienen allí, que son coches que muchas veces les llega de Occidente y cómo les reparan, los vientos. Y de esa manera el espectador lo que hace es contemplar o verse inmerso en lo que es la vida en los campamentos y luego sacará él sus propias conclusiones, ¿no? En Dakhla, el campamento de saharauis más aislado de Tinduf, donde se ha rodado este corto, vive el niño que Arturo acoge los veranos en Valladolid. Y cuando hemos estado por festivales, con el coloquio con el público, nadie sabía de este problema, ni que hubo una colonia española, que fue la última colonia europea en África, ni que había estos campamentos de refugiados. La Unión Europea los llama los refugiados olvidados, ¿no? Este testimonio audiovisual del conflicto con sello de Palencia y Valladolid ha llegado a la primera fase de selección de los Óscar. Se está haciendo cine de mucha calidad, muy digno, con los medios que tenemos, porque a nivel público no tenemos unas ayudas como las hay en otras comunidades. El resultado de esa unión de talentos, el 12 de febrero, puede ganar el Goya al mejor corto documental. Tienes un 25% de posibilidades, ¿no? Somos 4. Y voy preparando el discurso todas las mañanas en la ducha, le doy una vuelta. Nos vamos, les dejamos con los deportes, hoy con Paula Canal. Después no se pierdan Cuestión de Prioridades. José Luis Martín tendrá en el programa al coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera. Pasen una feliz noche. Adiós.